El ejército mexicano tiene el desafío de cazar y destruir a uno de los enemigos más poderosos e imposibles de derrotar: el narcotráfico. Es que el narcotráfico implica una amenaza local que domina barrios, municipios y estados enteros. Para torcer el brazo de dichas organizaciones, los soldados tienen que entrenar para transformarse en tropas de élite, listas para llevar a cabo los operativos más arriesgados que puedas imaginar, desde balaceras en zonas urbanas a persecuciones en rutas desérticas. Estos hombres no conocen límites en su búsqueda de la justicia, aún contando con interminables obstáculos. En esta entrega vamos a conocer su lucha y cuál es el futuro de la guerra contra el narcotráfico. Si bien la guerra contra el narcotráfico es una cuestión fundamental para la política mexicana del siglo XXI, lo cierto es que en los últimos años ha cobrado incluso más importancia debido a las amenazas de Estados Unidos sobre tarifas, sanciones e incluso intervención directa contra el narcoterrorismo. Acorralada por las demandas internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado cada vez más lugar a la participación de fuerzas militares en operativos contra cárteles. Misiones violentas y arriesgadas que le demandan una preparación de élite a los uniformados que participan en esas acciones. Es que las organizaciones delictivas cada vez están mejor equipadas para la guerra. Un ejemplo de ese recrudecimiento es la aparición de las Fuerzas Especiales Mencho, una suerte de grupo comando del cártel Jalisco Nueva Generación, que no solo cuenta con ametralladoras y rifles de asalto de alto poder, sino también con drones, tanto FPV como de vigilancia, para realizar ataques precisos contra la competencia y contra las fuerzas de seguridad. CJNG, las 4 letras más temidas de México. Estos soldados narco han sido entrenados para el combate y están dispuestos a todo para cumplir las órdenes del Mencho. Para eliminar esta amenaza, el ejército tiene que actuar como si se encontrara en un estado de guerra con un enemigo interno que debe ser eliminado cuanto antes. Las imágenes que acabas de ver fueron registradas en Celaya durante un operativo de la Guardia Nacional. Los uniformados fueron enviados para apaciguar ataques realizados por sicarios narco que se enfrentaron en balaceras salvajes. Los miembros de la Guardia Nacional se vieron sobrepasados por la cantidad de criminales que corrían por las calles. Los disparos resonaban por cada rincón de Celaya. Como prevención, las autoridades le indicaron a los civiles que regresaran de inmediato a sus hogares para estar a salvo de los balazos. Por desgracia, este tipo de escenarios se repiten en todo el territorio mexicano. Este registro corresponde a un enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación en los límites entre Jalisco y Michoacán. Allí, criminales y uniformados chocaron en una autopista que quedó regada de sangre y cartuchos. Según los reportes, los delincuentes trataron de emboscar a los servidores públicos y producto de ese ataque se desató la balacera.
Sinaloa es uno de los estados donde más presencia militar se registra a la hora de combatir al crimen organizado. En julio de 2025, la comunidad de Estación Dimas, perteneciente al municipio de San Ignacio, fue escenario de un operativo por tierra y aire. El objetivo era atrapar vivos o muertos a operadores de una célula narco. Los vecinos registraron con sus celulares la sinfonía de disparos y violencia que surgió de la misión. Mira, allá se metió. Para adentro, métete para adentro. Allá traen a uno, no sé si lo ves que se está metiendo a la casa. Ahí se metió uno corriendo. En redes sociales se viralizó un video en el cual se podía apreciar a un grupo de sicarios que se encontraban en una esquina en el centro de Culiacán, Sinaloa. En ese momento, elementos del ejército mexicano llegaron disparándoles y abatiendo a uno de los criminales de manera inmediata. El resto huyó corriendo del lugar ante el sonido de disparos de la ley. Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo en la zona para localizar al grupo armado. Echando balazos, Este tipo de operativos urbanos se volvieron cada vez más frecuentes en cada rincón de México, y si bien suelen traducirse en golpes eficaces contra el narcotráfico, también son misiones que ponen en riesgo a la sociedad civil. Es por eso que los soldados deben formarse para que el margen de error sea cada vez más pequeño, sin lugar para equivocaciones, ya que cualquier paso en falso puede culminar en la pérdida de vidas inocentes. Para estar a la altura de las necesidades de seguridad interna, el ejército mexicano se ha incorporado a entrenamientos que cumplen con los estándares de la ONU en cuanto a despliegue táctico. Esto asegura que los soldados estarán listos para los desafíos que se presenten durante el combate al narcotráfico. Soldados mexicanos se entrenan bajo los estándares de las Naciones Unidas para servir en misiones internacionales. ¡Uno! ¡Detonación! ¡Detonación! Uno de los esfuerzos de integración militar de México en el mundo es la CICOMPAS, siglas de Compañía de Ingenieros Conjunta para Operaciones de Paz. Dentro de ese grupo colaboran no solo soldados regulares, sino también expertos de diferentes áreas que aplican su conocimiento en la planeación táctica y la búsqueda de enemigos en ámbitos complejos. Esta compañía surge como un ofrecimiento del Estado mexicano ante la comunidad internacional para refrendar los esfuerzos que realiza la ONU en la paz y seguridad globales. Es el primer grupo militar mexicano especializado en misiones internacionales de mantenimiento de la paz y como tal ha participado en entrenamientos de élite. Si bien este proceso está enfocado en acciones internacionales de las cuales México podría participar, el conocimiento y las herramientas aprendidas en ese ámbito serán utilizadas también para la seguridad local. Este equipo lo que realiza es limpiar áreas, rutas y puntos con peligros específicos, ya sea de minas, explosivos o cualquier material que pueda causar daño a nuestras tropas. Pelotón de apoyo de ingenieros se está compuesto por la sección técnica y topográfica, que es la encargada de realizar todos los estudios y los análisis topográficos que detallan las características y forma del relieve. Esto permite la toma de decisiones en un ámbito estratégico y táctico. La preparación de soldados e ingenieros en misiones de reconocimiento, limpieza de minas y otras misiones de grado militar podría parecer incompatible con las operaciones que se llevan a cabo contra los cárteles. Sin embargo, como te adelantamos, los sicarios al servicio de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa tienen a su disposición arsenales cada vez más parecidos al de un ejército regular. Otro factor fundamental a tener en cuenta es que muchos de los asesinos que están al servicio del CJNG
son militares o policías retirados que fueron reclutados. Son hombres con grandes conocimientos técnicos y expertos en el uso de armamento de alto calibre. No se trata de pistoleros improvisados. Son una amenaza concreta que puede presentar un peligro mortal a las fuerzas mexicanas. Es por eso que ninguna medida de preparación es excesiva. Actualmente la SICOMPAS se encuentra en el nivel 2 del Sistema de Disponibilidad de Capacidades de la ONU y se encuentra realizando los preparativos necesarios para alcanzar el nivel 3, lista para desplegar en una misión de mantenimiento de la paz en espera de una invitación por parte de la Organización de las Naciones Unidas. La preparación bajo estándares internacionales de los soldados mexicanos es una excelente noticia para la seguridad del país azteca. Sin embargo, hay otros desafíos que exceden al entrenamiento. Hay cuestiones internas que preocupan a la cúpula militar y que hasta hace poco tiempo eran casi un tabú. Nos referimos a la corrupción de parte de los uniformados y la deserción de personal de fuerzas especiales, que a cambio de sumas de dinero seductoras terminan dándole la espalda a sus compañeros y su patria. Tal es la preocupación ante ese fenómeno, que el propio secretario de la Defensa Nacional tuvo que hablar de manera directa con sus subordinados. El secretario de la Defensa Nacional de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, le pidió a un centenar de soldados no caer en la tentación de ingresar a las filas del crimen organizado por dinero. Así se ve y escucha en un video cuya fecha de grabación es incierta, pero que habría ocurrido después de un enfrentamiento con criminales. Ahí les advirtió que quien lo haga sería un traidor. El video original resulta interesante, ya que la máxima autoridad en términos militares habló sin rodeos a sus hombres, sin eufemismos. Quien colabora con el narcotráfico es un traidor, y es la responsabilidad del resto del ejército denunciar y entregar a dichos elementos ante la justicia. Por cierto, no vayan a andar malandreando, metiéndose con la maña. Los que lo hagan ustedes, formen directa o indirectamente algún anónimo, porque esos traidores, porque esos son, no sé si lo sabrá aquí, ustedes sabrán, pero son traidores que están exponiendo la vida de ustedes por unos miserables pesos que les da la delincuencia, no tienen honor. Entonces no se arriesguen e informen, vamos a estar tras de ellos para que no anden haciendo cosas. La colaboración de soldados con cárteles narco no solo es un problema para las políticas que buscan eliminar el crimen organizado, sino que también son una amenaza para la legitimidad de las fuerzas de seguridad. Las noticias de soldados corruptos socavan notablemente la reputación del ejército, formando una idea social de que toda la institución está cooptada y atravesada por el dinero manchado con sangre del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto es crucial si tenemos en cuenta que el accionar del ejército está constantemente analizado tanto por los medios de comunicación, el mundo de la política y la sociedad civil. Cada operativo, ya sea exitoso o un fracaso rotundo, es analizado de manera minuciosa. Cuando personal militar muere, es una tragedia que evidencia la incapacidad de la institución para poder enfrentarse a la avanzada narco. Por el contrario, cuando los soldados logran abatir a sicarios, la pregunta suele girar en torno a la validez de su accionar y las potenciales violaciones a derechos humanos que implican estos operativos. En definitiva, los uniformados tienen que balancearse en una cuerda floja mientras sostienen sus fusiles de asalto. Se ajustan a lo que se les permite legalmente y lo que se les brinda a nivel presupuestal. Para soldados y marinos, así para los guardias nacionales, no hay descanso o bien espacio para no cumplir con las misiones que se les asignan siempre, y esto es importante, siempre alejados de cualquier controversia que la política pueda producir. En octubre de 2024, el ejército desplegó 2 extensos operativos contra el narco en Guerrero y Sinaloa. Fueron misiones arriesgadas que concluyeron con el arresto de varios pesos pesados del crimen organizado en la región. El resultado de esos golpes dejaron conformes a la cúpula militar, la cual también mostró conformidad con la orden política que activó la iniciativa.
Sin embargo, tuvieron un pedido para la presidenta Claudia Sheinbaum: un blindaje absoluto en términos políticos. En otras palabras, el ejército pretende tener vía libre para poder usar sus capacidades ofensivas contra el narco, sin tener que enfrentar consecuencias por ello. Semanas antes de los operativos, la Sedena logró una reforma que le asigna el control total sobre la Guardia Nacional, lo cual le ofrece además mayor cobertura legal ante las acciones que dicha fuerza imponga contra los cárteles de la droga. La cúpula militar no quiere tener problemas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en caso de que las misiones antinarcóticos se tornen excesivamente sanguinarias. La inquietud militar cobra otro sentido si se considera que Sheinbaum dijo que su gobierno no permitirá ejecuciones fuera de la ley y que se investigaría a elementos de las Fuerzas Armadas que dispararon contra una camioneta en Culiacán en octubre de 2024. El gobierno volvió a poner sobre la mesa un debate interminable: cómo combatir al crimen organizado con apego a la ley, pero considerando también el poder de fuego que ha exhibido la delincuencia en los últimos años. Los soldados mexicanos siguen en su lucha contra un enemigo poderoso que desconoce cualquier límite legal y moral. La cacería de sicarios no es sencilla. Es una labor compleja y siempre peligrosa que es solo posible para los hombres mejores entrenados del país. Sin embargo, más allá de los obstáculos y del riesgo mortal que implica cada operativo, rendirse no es una opción. Bajar los brazos implicaría entregar el control de México a los delincuentes más sanguinarios del planeta, y ese es un escenario que ningún uniformado honrado quiere siquiera imaginar. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa este contenido enfocado en la lucha contra el crimen organizado, te invitamos a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.